Ya, entonces, la ley de Say, repito, ¿no? Jean-Baptiste Say la estableció, ¿no? Y la idea es que la oferta genera su demanda. ¿Qué quiere decir? Que todo acto de producción genera su propia demanda. ¿Cómo? Bueno, si yo realizo un proyecto de inversión, ¿sí? Una inversión para producir, entonces la producción genera una demanda de insumos, ¿no? Ya sea factores de la producción o bueno, en general factores de la producción o recursos naturales, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando yo produzco, estoy demandando maquinaria, equipo, trabajo, ¿sí? Entonces, esa oferta genera una demanda. Y cuando yo estoy contratando trabajadores, por ejemplo, estoy generando un ingreso para los trabajadores y también estoy generando un ingreso para los que venden esas maquinarias y equipo. Entonces, cuando yo quiero producir y me embarco en un proceso de producción, si bien voy a ofrecer un producto, pero ese producto a su vez demanda insumos para realizarlo, ¿sí? Entonces, por eso es que él dice que la oferta genera su demanda, ¿no? Ok, entonces, el modelo clásico en general es un modelo que está determinado por el lado de la oferta, ¿no? Entonces, el modelo clásico es un modelo por el lado de la oferta. Entonces, por ejemplo, en el mercado de trabajo, al final, la producción en este modelo va a depender de la oferta de trabajo, ¿sí? Entonces, acuérdense que aquí se está suponiendo que los trabajadores pueden decidir entre el ocio y el trabajo, ¿sí? Entonces, en esa decisión de ocio-trabajo, ellos van a decidir cuánto trabajo ofrecer. Y esa oferta de trabajo es la que va a determinar en última instancia la producción del sistema económico, ¿sí? Como habíamos visto en la clase pasada, teníamos ahí una función de producción, y esa función de producción pues determinaba, digamos, un límite tecnológico para la producción, pero al final la cantidad de trabajo, ya que se fija por el mercado de trabajo, es lo que determina la producción en un momento determinado. Entonces, bajo este modelo, lo fundamental es cuánto trabajo se ofrece, cuánto ahorro se ofrece, por ejemplo, lo que determina la inversión. Y por otro lado, cuánto trabajo se ofrece, lo que determina en última instancia la producción, ¿sí? Entonces, por eso es un modelo del lado de la oferta. Pero yo quería aquí ahorita reflexionar acerca de el concepto de desempleo voluntario, ¿no? Entonces, en el modelo clásico existe el desempleo voluntario y el desempleo friccional, ¿no? Entonces tenemos estos dos tipos de desempleo, ¿sí? Ahora,
lo describimos la clase pasada. ¿Entendieron ustedes bien el concepto de desempleo voluntario? O más o menos. ¿Lo puede volver a explicar, profe, por favor? Ok. Profe, ¿Sí? ¿qué no era cuando había como que mucha demanda de trabajo, pero pues tú decidías ya no, o sea, no trabajar porque pues no te convenía? Sí, sí, el concepto de desempleo voluntario es que en esta decisión de ocio y trabajo, tú estás comparando, a ver, el ocio y el trabajo, ¿no? Y el trabajo lo estás valorando en términos del salario, ¿no? Entonces la idea en el modelo clásico, acuérdense que es, yo tengo la oferta de trabajo, que es una cosa así, aquí mido el salario real, entonces, y aquí ofrezco yo, dado ese salario real, una cantidad de trabajo. ¿Sí? Entonces, si baja el salario, pues baja en este modelo la cantidad de trabajo. ¿Sí? Y al revés, si sube el salario, sube la cantidad de trabajo. Entonces, dado un salario, ¿no? Un salario real, los trabajadores van a decidir cuánto trabajan y cuánto no. Entonces, el desempleo es una decisión voluntaria, ¿no? O sea, si no quiero, a ese salario no quiero trabajar, es mi decisión no trabajar, ¿sí? Entonces, esa es la idea del desempleo voluntario, que al salario vigente, la gente o los trabajadores, no es la gente, los trabajadores deciden no trabajar. Entonces, el desempleo que existe en la economía o en el sistema económico, en este modelo, se explica por una decisión voluntaria de los trabajadores, ¿sí? La otra parte tiene que ver con el desempleo friccional, que es una cuestión institucional. ¿Se acuerdan por qué? ¿Se acuerdan o no? No, profe. No, profesor. Ok. Entonces vamos a ver. El desempleo friccional tiene que ver con una cuestión institucional que pueda disminuir el tránsito, por ejemplo, de un empleo a otro. Cuando una persona deja de trabajar en un trabajo y está buscando otro empleo. Entonces entre ese lapso en lo que deja de trabajar en uno y empieza a trabajar en otro, se considera como un desempleado friccional. Por ejemplo, cuando ustedes salgan de la licenciatura, si quieren encontrar empleo, pues el lapso en lo que ustedes salen de la licenciatura y encuentran el empleo, eso sería un tipo de desempleo friccional, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con una cuestión institucional. Por ejemplo, las bolsas de trabajo, ¿no? O, no sé, algunas oficinas de colocación de empleo. ¿Saben qué es una bolsa de trabajo? ¿Más o menos o no? ¿Sería la oferta del mismo, del trabajo? ¿La bolsa de trabajo? Ajá. Pero, por ejemplo, ¿qué es una bolsa de trabajo? Pues creo que es esta parte donde se solicita personal, donde hay vacantes, lugares disponibles. Sí, eso es una bolsa de trabajo, pero ¿cómo se maneja, por ejemplo? La FES creo que tenía bolsa de trabajo, ¿no? Y entonces ahí lo que tú encuentras son, la FES recaba información acerca
de las vacantes de empleo que hay, por ejemplo, ciertas empresas o cierta demanda laboral de ciertas instituciones. Entonces tú llegas a esa oficina y te enteras de esos empleos y puedes dejar tu currículum, ¿no? Eso es, digamos, una bolsa de trabajo. Pero en otras partes del mundo hay agencias que se dedican a la colocación de empleados, ¿no? Entonces ellas tienen, igual recaban la información de las vacantes disponibles y lo que hacen es cuando llega una persona lo conectan con la empresa, ¿no? Entonces entre más eficiente sea ese sistema institucional para vincular a los que están ofreciendo trabajo con los que están demandando, pues se reduce ese desempleo friccional, ¿no? Entonces por eso es una cuestión institucional, ¿no? El hecho de que dejes de trabajar en un lugar y quieras trabajar en el otro, entonces ese tiempo se puede disminuir si hay una institución o instituciones encargadas de analizar la oferta de trabajo y vincularlos con esa demanda de trabajo. Entonces, aquí hay que precisar cosas. Les pregunto, ¿quiénes son los que demandan trabajo? Nada más para recordar. Las empresas. Las empresas demandan trabajo y los trabajadores ofrecen trabajo. Entonces eso siempre, ahí hay que hacer una plana. Empresas son demandantes de trabajo y los trabajadores son oferentes de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, la idea del modelo clásico es esta idea del desempleo voluntario, ¿no? Entonces, hay que analizarla, ¿no? Lo que dicen es que si el salario baja, ofreces menos trabajo. Y si el salario sube, ofreces más trabajo. Y que esta curva de oferta de trabajo pues tiene una pendiente positiva, precisamente porque si sube el salario, aumenta la cantidad de trabajo, y si disminuye también la cantidad de trabajo, ¿no? O sea, si bajan más el salario, por ejemplo aquí, disminuye la oferta de trabajo, ¿no? El trabajo que se da. Entonces, bueno, esa es la curva de oferta de trabajo. Y eso es lo que dice el modelo clásico. La pregunta es, ¿en la realidad se opera como dice el modelo clásico? Eso es para que ustedes lo piensen y me digan si así opera o no. ¿Así pasa o no pasa? ¿Qué creen? Pues a veces, ¿no? No sé, a ver cómo está eso. Pues yo siento que hay veces en las que te exigen más trabajo y pues te pagan menos, ¿no? Algunas veces iba a pasar así. Ok, entonces algunas veces lo que pasa es que tú por el mismo salario tienes que trabajar más, ¿no? Sí. Entonces, esto es lo que a veces pasa. A ver, Carolina. Sí, perdón. Es que en la parte teórica, pues suena relativamente fácil. Hay dos tipos de desempleo, hay empresas que ofertan trabajo y así. Al revés, acuérdate. Dependiendo de la... Al revés, acuérdate. Las empresas demandan, perdón. Okay. Y suena, digamos, relativamente sencillo en teoría, pero en práctica, pues depende mucho de esos trabajos que soliciten, de la experiencia que tú tengas, de los salarios, de muchos factores. Entonces, pues sí, digamos que por esa parte sí hay verdad, sí hay lógica en el modelo, pero está sujeto a muchos valores y finalmente muchas cosas. Ay, qué chora, Carolina, qué chora, ahora sí te aventaste. A ver, vamos a ver. Yo lo que les pregunto es esto. A ver, les voy a hacer una pregunta y ustedes contéstenla. ¿El desempleo que existe en el país se debe a una decisión voluntaria de los trabajadores de no trabajar?
No. No. No, profe. No, Eso es lo que quiero que veamos, ¿no? Entonces, realmente el desempleo que existe en la economía no se explica a través de este modelo, ¿no? ¿Por qué? Ustedes creen que el trabajar sea una decisión para, pues digamos, de la clase media a los deciles más pobres? Es una pregunta. Es más una necesidad que una decisión, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esa es la cosa, o sea, fíjense que hay en la retórica, digamos, mainstream, o la de derecha siempre se argumenta, y escúchenlo en programas donde inviten a algún economista o alguien que hable de empleo, ¿no? A veces llegan a decir que los mexicanos son pobres porque son flojos, ¿sí? Y están apelando a esta teoría, ¿sí? O sea, si no trabajas es porque eres flojo, ¿no? O porque consideras que a ese salario pues mejor te dedicas a disfrutar tu ocio, ¿no? Entonces, eso es lo que piensan, o sea, por eso es importante entender esta teoría, porque es una estructura de pensar de ciertas personas, ¿sí? Entonces, que se cumpla esto en ciertos contextos podría ser que sí, en una sociedad tal vez más avanzada, podría cumplirse este modelo, ¿no? De que si te bajan el salario dejas de trabajar. Pues sí, pero si dejas de trabajar es porque tienes un sustento que te permite no trabajar, ¿no? En las sociedades como las que nosotros vivimos, ¿no? Latinoamericanas, en general, eso no puede ser una decisión, ¿no? Entonces, por eso es importante entender lo que dice la teoría, pero así como estamos ahorita nosotros cavilando, carburando, estamos viendo si esto aplica o no a la realidad, ¿no? Entonces, una cosa, siempre como decía Carolina, es lo que dice la teoría y que suena lógico, ¿no? Pero tiene una lógica que tal vez no se aplica en nuestro caso. ¿Por qué? Porque hay factores que dificultan el cumplimiento de ese modelo, ¿sí? Entonces, Carolina lo dijo muy bien, ¿sí? Y lo que ustedes están diciendo también está bien dicho. Esto no aplica. El desempleo, en el caso de nuestras economías, no se explica por una decisión personal de no trabajar, ¿sí? Más bien sería como la incapacidad del sistema económico para ofrecer empleos bien remunerados, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar en nuestra economía? Lo que puede pasar es que esta curva sea incluso al revés. A ver, espérame. Que sea esta cosa así. ¿Por qué? Porque si baja el salario, por ejemplo, lo que puede pasar es que incluso se trabaje más. Y entonces en lugar de tener una pendiente positiva, tendría una pendiente negativa, ¿no? Entonces, y eso pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque si me bajan el salario y yo tengo que mantener a mi familia, pues ¿qué voy a hacer? Pues buscarme otro empleo para poder compensar esa caída de mi salario, ¿no? Entonces eso es lo que ha pasado, ¿eh? Y antes, por ejemplo, y con antes me refiero años 60, 70, todavía hasta mediados de los 80, bastaba con que un miembro de la familia trabajara para poder sostener la casa, ¿no? Pero a partir de los 90 o ya después, mitades de los 80, de la segunda mitad de los 80 para acá, pues ya es muy difícil que solo un miembro de la familia pueda mantener el hogar. Y lo que ha pasado es que están trabajando pues los jefes de familia, mamá, papá, y a veces los chamacos tienen que trabajar, ¿no?
porque no alcanza. Entonces, como baja el salario, pues ahora se ofrece más trabajo, ¿sí? Entonces, yo voy citando siempre el concepto. Entonces, el desempleo voluntario es aquel que se da porque los trabajadores al salario vigente no desean trabajar. Ese es el concepto clásico. Pero en la economía ese concepto no aplica. En nuestra economía por lo menos ese concepto no aplica, ¿no? Y lo que puede pasar es una situación inversa, como lo estoy poniendo aquí en la gráfica, que nos bajen el salario y que aumentemos el trabajo, o que al mismo salario nos pidan trabajar más, ¿sí? Eso ha pasado en la economía mexicana. Entonces, por eso está bien que reflexionen siempre. Una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. A ver, Zion. Sí, como por ejemplo ahorita en pandemia, bueno, a principios de la pandemia yo recuerdo que varias empresas pues les dijeron a sus trabajadores que iba a haber como pues recortes de presupuesto y les iban a pagar pues o la mitad o incluso iban a hacer recorte de personal, ¿no? Así es. Entonces pues se bajó el salario, pero las personas seguían trabajando lo mismo. Entonces, fíjense, hay otra cosa aquí que dice el modelo, ¿no? Lo que dice el modelo es que, por ejemplo, que al trabajador el salario real, acuérdense que eso lo vimos ahí, es igual a la productividad marginal del trabajo. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que el pago salarial es justo, o sea, te están remunerando tu trabajo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, como lo que está diciendo Zion? Que te recortan el sueldo, ¿sí? Y que tienes que hacer lo mismo. Entonces ahí lo que estaría pasando es que el salario real sería menor que la productividad marginal del trabajo o el producto de tu trabajo, ¿no? Y en ese caso, cuando pasa esto, hay un excedente porque hay una diferencia entre lo que tú estás produciendo y lo que te están pagando. Y ese excedente, ¿quién se lo queda? Pues las empresas, ¿no? Y eso es considerando que esto realmente se da, ¿sí? Los que tomaron clase conmigo el semestre pasado, ahí argumentábamos que Marx dice que esto que plantean los clásicos y los neoclásicos, esto es falso. En cualquier condición, es falso. O sea, ¿qué quiere decir? Que las empresas nunca te pagan un salario justo, ¿sí? Siempre te pagan por debajo de lo que tú haces. Y si siempre te pagan por debajo de lo que tú haces, las empresas están obteniendo un excedente del trabajo que no te pagan, ¿sí? Entonces, en la pandemia, ¿qué pasó? Que con el pretexto de la pandemia, todavía bajaron más el salario y te hicieron trabajar más, ¿sí? Entonces, eso les retribuyó tus ganancias a los empresarios, ¿no? Y ahí tienen el caso del que nunca paró, ¿no? Salinas Pliego, ¿no? Ese cuate nunca paró, nunca cerró sus empresas, ¿sí? Y mucha gente se murió por el contagio. Entonces, bueno, esa es la lógica que vamos aquí hablando. Entonces, sí, qué bueno que hay que estar regresando a la realidad. Hay teorías que nos pueden explicar la realidad y hay otras teorías que no sirven para nada. Pero esto estructura un pensamiento. Entonces les digo, los que tengan curiosidad, escuchen ahí los noticieros o las entrevistas con gente que hable del trabajo y van a encontrar algunos que argumentan que si en México la gente es pobre es porque es floja o porque no quiere trabajar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para ellos, para este tipo de personas que piensan con la lógica del modelo clásico,
por ejemplo, la gente que vive en la calle o los homeless de Estados Unidos, ellos dirían que están en la calle o no tienen casa o lo que sea porque no quieren trabajar, ¿sí? Entonces, esas cosas son las que argumentan, ¿sí? Viniendo de esta lógica, ¿no? Planteando esta idea del desempleo voluntario, ¿sí? ¿Cómo ven? ¿Ven o no ven? Sí, muy anticuado, ¿no? O sea, porque, bueno, yo lo comparo y siento, o sea, así como ahorita usted lo está explicando, es como, no sé, a lo mejor algunos abuelos dirían, ¿no? De, ay, no tienes trabajo porque no quieres. Entonces, sí. Pues sí, y hay mucha gente de la familia que lo puede decir, ¿no? Puede ser. Sí. Puede ser, ¿no? Entonces, entonces es una estructura de pensamiento. Entonces, el desempleo en nuestros países, ¿no? Es una cuestión estructural. Es una cuestión que se debe, por ejemplo, a la falta de inversión, ¿sí? Entonces, eso genera, pues, pocas oportunidades de empleo en general para la población, ¿no? Entonces, pues esa es la idea que quería repasar con ustedes para que quedara más o menos clara esta cuestión del desempleo y cómo es que realmente pues no necesariamente se cumple esta curva, ¿no? Que a medida que caiga el empleo dejas de trabajar, ofreces menos trabajo. No, puede pasar que cae tu empleo y ofreces más. ¿Por qué? Porque no te alcanza para vivir. Entonces eso ha pasado, eso es lo que sigue pasando. Entonces, en lugar de tener la curva de oferta una pendiente positiva, pues tiene una pendiente. Esta es una pendiente positiva, ¿no? De la curva de oferta de trabajo. Este es con una pendiente positiva, le voy a poner más. Y esta es una curva de oferta de trabajo con pendiente negativa, ¿no? Entonces esto no se cumple. Esto no se cumple. Y vamos a llegar para allá, pero este es un modelo que explica, tiene cierta lógica, ¿no? Que el ahorro, que la inversión depende del ahorro, que la producción depende de la oferta de trabajo, ¿no? Y de la dotación de recursos, ¿no? Entonces, esa es la idea, Leslie, o sea, aquí, de que pudieras controlar esos factores, pues sí, no los puedes controlar. O sea, ¿para quiénes podría funcionar este modelo? Les pregunto, este modelo del desempleo voluntario. ¿A quién les podría funcionar? ¿Para quién sí sería verdadero esto? ¿Podría ser para las empresas o la gente que tiene dinero? Sí, sí, así como lo dijo Jimena. La gente que tiene dinero, la gente que... Pues, no pensemos en los empresarios, pero, por ejemplo, a los burócratas. No, los burócratas están trabajando, ¿no? O sea, tienen un empleo. Que hagan o no cosas es otra cosa, ¿no? Que se hagan pelotas ahí en el empleo es otra cosa. A ver, adelante, Elizabeth. También sería aplicable para, no sé, economías fuertes, por ejemplo, países ricos como Luxemburgo o algo así. Sí, podría ser, o sea, economías donde la gente tiene, pues tiene una propiedad, tiene una renta, ¿no? En México para la gente que tiene mucho dinero, ¿no? ¿Sí? Que tienen casas, tienen propiedades, ellos sí pueden decidir, trabajar o no trabajar, ¿no? Pueden decidir, ay, pues si me ofrecen un trabajo, pues que sea el mejor pagado, ¿no? Si no, no trabajo. Ustedes mismos, mientras estén les ayuden sus papás, ¿no? El día que se titulen,
y sus papás están en disposición de seguirles ayudando, ellos mismos les van a decir, quédate aquí hasta que encuentres un salario, un trabajo que te guste, ¿no? Entonces ahí pero les está dando una decisión, porque les están dando las condiciones, ¿no? Pero en general la gente de a pie, ¿no? Difícilmente puede decidir no trabajar, ¿no? Si ya tienen 2, 3, 4, 5 hijos, ¿no? Pues tienen que trabajar en lo que sea para poderles darles de comer, ¿no? Y no es una decisión, ¿no? Es una necesidad. No me acuerdo quién lo dijo, si fue Jimena o quién fue. Es una necesidad del trabajo, ¿no? Porque no tenemos más que nuestra fuerza de trabajo para sostener, pues, la vida, ¿no? Entonces, esta teoría podría ser válida para aquellos que cuentan con bienes, con rentas, con activos financieros, que les dan una renta, les otorgan una ganancia, ¿no? Y bajo esas condiciones, pues no. ¿Quiénes son esos? Pues los ricos, ¿no? Estamos hablando de la gente rica que igual ni trabajan, ¿no? Ni trabajan, nada más viven de las rentas. O los hijos de empresarios, por ejemplo, ¿a qué se dedican? Pues no hacen nada, ¿no? Si al caso o sea, ellos sí no se esfuerzan, los meten en escuelas de paga, no hacen exámenes, ¿no? No hacen exámenes para entrar, a eso me refiero, y si reprueban luego van los papás ahí, oye, pásame mi chavo, pues aquí está la lana, eso, ¿no? Entonces, yo creo que lo menos meritorio en este país son ese tipo de escuelas. Y hay algunos alumnos que están ahí estudiando, están becados y que son los que le echan más ganas, ¿no? Pero en general, pues ese tipo de personas que son de un decil, de los deciles más altos de ingreso del país, pues realmente no se preocupan por el trabajo, ¿no? Y en algún momento, cuando pues ya terminen sus estudios, pues se van a trabajar con el papá, ¿no? Ahí a dirigir la empresa del papá. Entonces, no se preocupan, eso no se preocupan. Y de ahí a que trabajen como la gente de a pie, pues también es difícil que trabajen igual, ¿no? Ellos sí tienen, por ejemplo, tiempo para hacer ejercicio, tiempo para esto, tiempo para el otro, ¿no? Difícilmente alguien que viva pues no sé, en las alcaldías o en los municipios más poblados del Estado de México, y que vive en un lugar popular, tiene tiempo para hacer eso. Entonces, sí, hay que ver, ¿no? Siempre cómo está la cosa y quién tiene posibilidades para hacer lo que dice el modelo que se puede hacer. Entonces, bueno, esa era la reflexión que quería hacer con ustedes para que quedara claro este concepto del desempleo voluntario. No sé si tengan dudas o algún comentario. No, profe, todo bien. ¿Sí? Bueno, entonces, tienen los videos del modelo clásico. Yo ya les di otras 2 clases más o menos resumiendo estas ideas del modelo clásico. Ahorita estamos resumiendo esta idea del desempleo voluntario, de la ley de Say. Y la próxima clase, ya el lunes, yo les voy a mandar otros videos. Vamos a leer a Keynes. Bueno, ahí están los videos de Keynes, ahí está el libro de Keynes. Y vamos a leer la crítica que hace Keynes de este modelo. ¿Sale? Entonces, pues eso sería para el lunes, hay que revisar eso. Adelante, Rubí. Sí, profe, una pregunta. Hoy no vamos a revisar ninguna duda que tengamos de la guía. Ay, no, pues si tienen dudas, pues adelante, ¿no? Ajá, ¿se la puedo dejar en el chat? Sí, claro. Sí, o sea, pueden ir revisando ahí las cosas de la guía y si tienen dudas, pues aquí las vamos resolviendo. Pues esa es la cosa, ¿no? Y también vamos a tener un tiempo, después de que veamos esta cuestión de Keynes,
para ir resolviendo también la guía completa, ¿no? A ver, Sayon. Sí, bueno, mi pregunta era por lo de... Bueno, sé que el examen es ah, dentro de un mes, pero ¿cómo va a ser? Es que ¿Cómo, no, cómo, cómo va a ser? Pues no sé. de que, ¿en qué? En SEA, ¿no? O sea, ¿va a ser en SEA? Sí, puede ser en SEA. Ahorita lo estoy pensando todavía si lo hacemos en SEA o lo hacemos en un formulario de Google, pero es lo mismo. Unas No, o preguntas sea, te de... lo preguntaba porque, o sea, luego hay unos maestros que dicen, no, pues el examen va a ser en Kahoot. Y pues, Ay, no, ese no te lo manejo, Sayon. no, gracias, qué bueno. No, no, no. Lo que ya saben, son exámenes, pues un examen son preguntas, ya sea de opción múltiple o abiertas, para que ustedes las contesten, ¿no? Entonces, pues sí, eso no te preocupes. Ahora sí, ¿qué pasó, Rubí? Pregunta la pregunta. Ah, sí, me quedo duda en la 3, la de cuál es la diferencia entre la oferta y la demanda en una economía cerrada. No, no me quedó muy claro. A ver, a ver, ¿cuál es la diferencia entre oferta y demanda en una economía cerrada? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie se acuerda? ¿Cómo? Es que no escuché. ¿Cuál es la diferencia entre oferta y demanda en una economía cerrada? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? ¿Será que la oferta está determinada por el gobierno? No, sí se le inventan cada rato, de veras. El PIB en una economía... A ver, ¿cuál es el PIB en una economía cerrada? Consumo, gasto, inversión. Consumo más gasto más inversión, ¿no? Bueno, lo pongo aquí. Consumo más inversión más gasto. ¿Sí? Ese es el PIB en una economía cerrada. ¿Cuál es el PIB en una economía abierta? Inversión, gasto más exportaciones, menos las importaciones. Entonces es consumo más más inversión más gasto, más exportaciones menos importaciones. ¿Ok? Entonces esto es en abierta. ¿Sí? Ahora, aquí en una economía cerrada pues está fácil. ¿Cuál es la demanda? ¿Cuáles son los componentes de la demanda? El consumo, la inversión y el gasto. El consumo, la inversión y el gasto. Esto es demanda. Demanda. Y como es economía cerrada, es demanda doméstica, ¿no? Y esta es la oferta. El PIB es la oferta, la producción. Acuérdense que el PIB también es oferta, es ingreso, es producto, ¿no? Ok. Entonces en una economía cerrada tengo oferta, el PIB, y la demanda es el consumo, la inversión y el gasto. Bueno, el detalle es en la abierta, ¿no? ¿Cuál es la demanda en la abierta? Consumo, inversión, gasto y exportaciones. Ok. Pero a ver, aquí hay una diferencia, ¿no? Esta es demanda. Cerrado. Demanda doméstica. Internet. ¿Y esto de aquí qué es? Demanda externa. Demanda externa. Demanda externa porque ¿quién la compra? Pues allá, ¿no? Afuera. Los aguacates. ¿Quién demanda aguacates? Los gringos, ¿no? Entonces una demanda externa. ¿Las importaciones qué son? Oferta. ¿Oferta qué? Externo. Externa. ¿Sí? Y el PIB es oferta
doméstica, ¿no? Interna o doméstica. ¿Sí? Entonces esto se arregla y se pone así. El PIB más importaciones es igual consumo más inversión más gasto más exportaciones. Y entonces esto ya es toda la demanda, que es demanda interna y demanda doméstica, y la oferta, ¿no? Este es interna, este es externa, todo esto es interno y esto es externo, ¿no? ¿Sí, Rubí? Sí, profe, sí tenía duda porque pensé que era otra cosa más complicada y no tenía más en mis apuntes, pero sí, gracias. Órale, pues. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Les digo, entonces, a ver, si no tienen dudas, el lunes, acuérdense, el lunes ya tienen que ver los videos de Keynes, y los que no han visto los videos pasados, pues tienen que acabarlos, y ya tienen que ir viendo la guía, ¿no? Ahorita me voy a ocupar de lo de Keynes para la próxima semana, el lunes, y ya después de que acabemos Keynes retomamos la guía y nos vamos a dar, pues a ver, igual en 2 semanas acabamos lo de Keynes y habría una semana para resolver dudas de la guía y ya para el examen, ¿va? Entonces el examen va a salir de la guía, ¿sí? Entonces pues ya, ¿dudas? ¿Podría repetirlo, profe? Es que está fallando mi internet. Ok, la próxima semana vamos a ver a Keynes. Y pues nos vamos a igual y en 2 semanas terminamos Keynes. Y ya después vamos a tener, pues yo creo que una semana para ver las dudas del examen. Y posteriormente, pues el examen, ¿sí? Entonces más o menos ahí andamos para hacer el examen ese día, que es el 20 de octubre. ¿Va? Entonces, si tienen dudas, claro que siempre me pueden preguntar de la guía, yo no tengo ningún problema. Pero tienen que ya ver todos los videos. Hagan el esfuerzo. Yo sé que están muy trabajosos y algunos tendrán algún problemón, pero pues hagan el esfuerzo por ver todos los videos. No les estoy pidiendo que lean. Ahí están las lecturas, ¿no? Entonces, pues sí. ¿Va? Sí, profe. Sí, profe. ¿Puedes subir un poco la pantalla, profe, por favor? La pantalla. Ah, ok. ¿Aquí o más para arriba? Ahí está bien, porfa. Okay. Entonces, Profe. mándeme, ¿sí? ¿Va a mandar otra guía? Sí, voy a mandar otra guía de Keynes. ¿Sí? Entonces, ahorita ya tienen, fíjense, ¿qué va a venir en el examen? Lo de cuentas nacionales que vimos, que hicimos ejercicios y todo eso, va a venir lo del modelo clásico y lo que veamos en 15 días de Keynes. Eso es lo que va a venir en el examen. Entonces, se ponen las pilas para ver todos los videos y para preguntar, ¿sí? Si no me preguntan nada, yo no sirvo para nada, ¿sí? Entonces, ustedes me tienen que preguntar acerca de los videos o lo que sea. Adelante. Profe, antes de modelo clásico y de Keynes, ¿cuál fue el primero que mencionó? Todo lo de cuentas nacionales, ¿no? Ok. Gracias. A ver, Elizabeth. Sí, ya acabo de copiar a mi compañera. Ahorita le puede bajar un poquito su imagen, por favor. Gracias, profe. Ok. Entonces, ¿algo más, chamacos, chamacas? ¿Dudas? ¿Le puedo preguntar una duda de la guía? Pues sí.
Mi duda era... Ay, perdón. No importa, no importa, Jimena, no pasa nada. Síguele. La diferencia entre transferencia y subsidios. O sea, Ujú. sí hay ejemplos, pero no como que como tal la diferencia. A ver, diferencia entre transferencia y subsidios, ¿no? A ver, ¿quién sabe? ¿Cómo fue la pregunta? Diferencia entre transferencias y subsidios. ¿Quién sabe? ¿Qué es una transferencia? Eran como ayudas directas a la persona como tal, ¿no? Y los subsidios van más como hacia como a empresas o sectores privados, bueno, como públicos, privados, como dependencias de gobierno o algo así. El subsidio a la tortilla, ¿a dónde va? Ese es subsidio, ¿no? Es a particulares, ¿no, Fernanda? Sí. Pero como dices, es el subsidio a la gasolina o lo que sea. Pero no es, la transferencia es directo, ¿no? Si le doy una beca a Fernanda, le estoy dando una beca a Fernanda Núñez porque está estudiando la licenciatura. Y es una transferencia directa. Pero si le pongo un subsidio a la tortilla, ¿eso a quién beneficia? Pregunto a todos, no nada más a Fernanda. Para la sociedad en general, ¿no? No, a la sociedad en general no, a los que consumen tortillas. Si yo no consumo tortilla, pues a mí me vale que le pongan servicio el subsidio a la tortilla, ¿no? ¿Sí o no? Hablen. A ver, Elizabeth. Bueno, yo tengo que las transferencias son un movimiento, pero por parte del sector público y que pues obviamente lo dan a otros agentes económicos. Y por ejemplo, los subsidios ya son como las transferencias extras, ¿no? Que puede dar igual la administración pública, no sé, para tener un bien o algo así. Esas definiciones, ¿dónde las sacaste, Elizabeth? Pues en mi bien. No, un subsidio no es una transferencia. Un subsidio es una ¿cómo se llama? Exención, una exención, ¿sí? ¿Extensión? Exención, Extensión. que queda Ok. exento, ¿no? O sea, cuando si te dan un subsidio a la gasolina, por cada litro que debería de costar, por ejemplo, no sé, 25 pesos, pagas 20. Entonces, todos aquellos que compren gasolina, en lugar de pagar 25, pagan 20. O la tortilla, en lugar de costar 20 pesos el kilo, vale 15, ¿no? Entonces, ahí el gobierno por cada kilo paga 5 pesos, ¿sí? Entonces, todos aquellos que consuman gasolina o consuman tortilla, ¿no? Son beneficiarios de ese subsidio, ¿sí? Pero no te están dando dinero, ¿sí? Lo que hace el gobierno es pagar cierta parte de ciertos bienes. Eso es un subsidio, ¿no? No te están dando dinero. La transferencia sí te están dando dinero. Lo que les dan a la gente, la pensión a adultos mayores, es una transferencia de efectivo directa por una condición, ya sea por la vejez o porque estás estudiando o porque lo que sea, pero te están dando dinero. En los subsidios no hay dinero, simplemente se abaratan ciertos bienes porque el gobierno está poniendo ahí una lana, ¿sí? A ver, adelante. O sea, entonces la transferencia sí es dinero que va directamente hacia la persona y
o sea, por parte del gobierno o así, y el subsidio no, pues no va directamente hacia la persona, ¿no? Sino va hacia como el bien. Hacia el consumo de algo, ¿no? Ah, ok, vale, sí. Es como el IVA, pero es al revés, es un impuesto, ¿no? O sea, como quita el impuesto. Ajá, bueno, sí. No quita el impuesto, No. no quita el impuesto. Porque no necesariamente, a lo mejor hay bienes que ni siquiera tienen impuesto y que están subsidiados, ¿no? Entonces, son bienes que son de consumo básico y que por esa razón el gobierno los subsidia, ¿no? No tienen que tener impuesto, pueden ser bienes que no tengan impuesto, pero el gobierno aún así los subsidia, ¿no? En el caso del IVA también no es directo, sino es al consumo. Adelante, Elizabeth. No, termine, profe. No, así, ya, pero ¿qué vas a decir? Entonces, o sea, el subsidio es una exención que va hacia el bien, mientras que la transferencia es una ayuda directa, pero extra. Deja de extra, ¿no? Esa es una Bueno, una ayuda directa. transferencia de recursos directo, ¿no? Olvídate de ayuda. Es transferencia de recursos, ¿sí? Es un pago por algo, lo que sea, directo. Si estás estudiando, te están pagando una beca, ¿no? A ver, Zion otra vez. Gracias. Pero entonces el subsidio es como se hace como para qué, para estimular a la gente a consumir ese bien o ¿Sí? sea, pero podría ser como, pues, ¿por qué? O sea, ¿Cómo que por qué? Ajá, Ok, bueno, a ver, entonces, las tortillas, digamos. ajá. No sé si todavía estén subsidiadas, creo que sí, ¿no? Entonces, ¿para qué las subsidias? Sí. Pues para que la gente la consuma, ¿no? O Pero, sea, vaya más. no, la gente la consume. O sea, los mexicanos en general, a ver, los mexicanos ¿qué comemos? Frijol y tortilla. Esa es la alimentación básica. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Proteger con ese subsidio a las clases más pobres. ¿Sí? No es que quieras incentivar, ahí no es que quieras incentivar. Simplemente, como sabes que la mayoría de tu población consume tortilla y que la mayoría de tu población en condiciones de pobreza es a veces lo que come, pues entonces le pones un subsidio para que no les cueste tanto, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, sí. Por ejemplo, ¿por qué subsidias el metro? Porque es muy concurrido, ¿no? Sí, pero no es porque sea concurrido, sino porque la gente de bajo ingreso es la que más lo usa. ¿Sí queda claro? O sea, no es porque quieras incrementar el uso, sino porque la gente ya lo usa. Y la mayoría de la gente que lo usa es gente de los ingresos medios para abajo, ¿no? O sea, no quiere decir que un rico no vaya y que use el metro, pero no es la norma. La norma es que la gente, a veces más pobre, es la que usa el metro, ¿no? Entonces por eso les echas la mano para que no les cueste tanto. Adelante, Elizabeth. Y entonces, ¿cuál podría ser un ejemplo de transferencia? Bueno, ya dije, a ver, pero déjame acabar con esta idea y ahorita te digo, los ejemplos pues ya los dimos más o menos. Pero por ejemplo, a ver, entonces eso, Zion, es para que le ayudes a la gente que consume ese tipo de bienes, ¿no? Pero puedes incentivar, por ejemplo, y desincentivar el consumo de ciertos bienes con subsidio. Por ejemplo, que quisieras desincentivar el consumo de carne y incentivar el consumo de pescado. A la carne le pones un impuesto y al pescado le pones un subsidio. ¿Sí? Entonces ahí sí, ¿quieres que la gente coma más pescado? Le pones un subsidio. ¿Quieres que la gente deje de comer carne roja? Le pones un impuesto, ¿no? ¿Quieres que la gente deje de fumar? Le pones un impuesto a los cigarros, que ya los tienen, ¿no? ¿Quieres que la gente
coma saludable, pues abaratas o subsidias las cosas que sean saludables, ¿sí? Entonces eso es una, digamos, ahí puedes encaminar. Pero hay unos subsidios que, como comenté, están hechos para ayudar a la gente que ya consume los bienes, ¿no? Entonces, los ejemplos de transferencias, pues son las becas, Elizabeth, efecto de transferencia, pues son las becas, ¿cómo se llama? Las pensiones a los adultos mayores es otra transferencia, ¿sí? Es directo a la persona, directo. Los subsidios, pues ya pusimos ejemplos, subsidio a la gasolina, al metro, a la tortilla, ¿sí? Que son indirectos. Todos los subsidios son indirectos, las transferencias son directas. Transferencias son a las personas, los subsidios son a el consumo de ciertos bienes. ¿Queda claro? Sí, profe. Entonces, sí está bien la definición, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, yo tengo, las transferencias son el movimiento de recursos que el sector público destina para los gastos de capital de otros agentes económicos, mientras que los subsidios son ayudas extraordinarias de las transferencias por parte de la administración pública para estimular la demanda de un bien o proteger a un colectivo, como los programas de apoyo social. Eso está muy choro, Elizabeth. No. ¿No está bien? No, está muy choro, está muy choro. Ok. Tienes que ser sencilla la respuesta. ¿Qué es una transferencia? ¿Cómo? A ver. Usted. Dilo, pero más sencillo. Que yo anote y complemente mejor la pregunta. Bueno, la respuesta, perdón. No, dilo, pero más sencillo. ¿Sí? Una transferencia es una exención que va hacia un bien. No, al revés. El subsidio es una exención, ¿sí? Okay. La transferencia es un recurso directo a las personas, ¿no? Por eso es transferencia. El sector público, si lo quieres poner en tus palabras muy chorizas, el sector público transfiere recursos a las personas de manera directa. Por alguna actividad como una beca, una pensión, lo que sea, ¿no? Y segundo, los subsidios son las erogaciones que realiza el sector público para abaratar ciertos productos o al consumo de ciertos productos. ¿Sí? Pero pónganlo más sencillo, ¿no? Entonces, a ver, yo diría, el subsidio es el gasto que hace el gobierno para abaratar el consumo de ciertos productos. Y las transferencias son el efectivo o los recursos que el gobierno da a ciertas personas por su actividad, ¿no? Y ya. ¿Para qué se meten? Ay, el sector público. No. Es muy choro. Sean sencillos en sus respuestas. ¿Va? En subsidios dijo que erogaciones, ¿verdad? Sí, porque tienes que pagar, el gobierno paga una lana, ¿no? O deja de cobrar, por ejemplo, la luz, ¿no? Si hay un subsidio a la luz, no te cobra lo que te debería de cobrar, ¿sí? Pero al final, si no te cobra lo que te debería de cobrar, pues es una merma en términos de recursos para el gobierno. Es como si te los estuviera dando, ¿no? Al final es eso, ¿sí? Por un servicio público como la luz, no te cobran lo que te deberían de cobrar, ¿sí? Y es como si él te estuviera dando ese recurso, ¿no? Entonces es lo mismo, en términos generales es lo mismo. ¿Sí queda claro o no? O ya se hicieron más bolas. No, sí queda claro, profe. ¿Todos los demás? ¿Fotitos? Está claro, profe. Ok. Sí, profe. Está bien, fotitos. Entonces, ¿algo más? Yo tengo una duda sobre la ecuación de Fisher, profe. Ok, adelante. ¿Qué es lo que pasa con la tasa de interés real cuando aumenta la oferta monetaria? Ok. Entonces eso,
no me acuerdo si lo vimos en la clase pasada. Entonces yo había puesto aquí que esto era la demanda de dinero. Voy a poner así, MD, y esta es la oferta de dinero, MS, y esta es la tasa de interés nominal. Entonces, ¿cómo la cosa que pasa con la tasa de interés real? ¿No? Entonces la ecuación de Fisher lo que me dice es que la tasa de interés real es igual a la tasa de interés nominal menos la inflación. ¿Sí? Entonces, si aumenta la oferta monetaria, pues esta curva se tiene que desplazar para acá. ¿Qué pasa si me pongo aquí? ¿Qué va a pasar con la tasa de interés nominal? Si llego aquí, ¿qué va a pasar? ¿Disminuye? Disminuye, ¿no? Entonces va a disminuir la tasa de interés nominal. Si disminuye la tasa de interés nominal, ¿qué va a pasar con la tasa de interés real? ¿Qué va a pasar? Si está baja. ¿Qué va a pasar? Niñas, piensen. Ah, no, que ya no son niñas, son fotitos. A ver, fotitos. ¿Aumenta? No, ¿cómo aumentar? A ver, vamos a ver. Imagínense que yo tengo la tasa de interés del, no sé, a ver, una tasa de interés del 10%. Que esa sea mi tasa de interés nominal. Y que la inflación sea del 5%, como se espera que sea. Entonces es la inflación. ¿Cuánto sería la tasa real? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es, niñas? 5%. 5%, ¿no? 10 menos 5, 5%. Ok. Entonces, si aumenta la oferta monetaria, la tasa de interés nominal cae. Imagínense que ahora, pues en lugar de ser 10, sea 8. Entonces, ¿qué va a pasar con la tasa de interés real? ¿Qué pasó? Bien, disminuye. ¿Queda claro? Sí, profe, estaba bien, gracias. Va, y qué bueno que preguntaste porque este ejercicio, bueno, esta pregunta yo no la hice en ningún momento, no desarrollé ninguna pregunta así. Entonces, nada más entiendan una cosa, siempre que aumenta la oferta monetaria, se va a desplazar esta curva hacia la derecha, ¿sí? Hacia la derecha. Si se redujera, pasaría para acá, ¿no? Y en lugar de disminuir la tasa nominal, aumentaría. ¿Sí? ¿Queda claro? Profe, pero también había dicho que como que se producía una inflación, ¿no? Bueno, aquí no está, digamos, aquí depende de cómo esté bajo la ecuación esta. M igual a 1 sobre B por P por Y. Si esto es fijo y esto es fijo, entonces sí, cuando incremente M va a aumentar P, ¿no? Y entonces tendrías un efecto doble. Baja la tasa nominal, aumenta M
y ese aumento en M te aumenta P. Entonces lo que estaría pasando es que además de bajar la tasa nominal, te está aumentando la inflación. Entonces imagínense que aumenta la inflación de 5 a 6. Entonces tú lo que vas a tener es 8 de la bajada menos 6 de la subida de la inflación. Entonces sería ¿qué? 2%. En cualquiera de los dos casos, Elizabeth, ¿sí?, la tasa de interés real disminuye, ¿no? Sí. Ahora, si tú supones que cualquiera de estos dos no son fijos, entonces no necesariamente el incremento de M se traduce en incremento en precios. ¿Sí? Aquí estamos suponiendo que son fijos estos dos, el 1 sobre V y la Y, que es el producto. Pero si suponemos que alguno de los dos no son fijos, ese incremento en M no tiene por qué necesariamente afectar P. ¿Va? Pero en esta lógica sí, con esos dos fijos sí. ¿Sale? Entonces, entonces lo que sucede es que se desplaza la curva Uh-huh. y la tasa nominal aumenta y la tasa de interés real disminuye. La tasa nominal aumenta o baja. Ah, no, si se baja, sí. Ok, aquí nada más ustedes tienen que ver aquí qué pasa. Bajó, y como bajó, aumentó M, y aquí tengo las dos ecuaciones. Entonces, si pasa esto, si las dos son fijas, aumentan los precios, y por otro lado bajó la tasa nominal. Entonces, por esos dos efectos, ¿sí?, lo que tengo es una disminución de la tasa real. Ya. ¿Va? Ok, sí, gracias, profe. ¿Algo más, niños? Sí, profe, yo tengo una duda sobre el modelo clásico. Adelante. ¿Cuál es el efecto del incremento en M dentro del modelo clásico de los 4 mercados? Igual del cambio técnico dentro de los 4 mercados. Ok. Entonces, a ver, vamos a ver. Vamos a poner los 4 mercados. Entonces voy a poner aquí, y me falta el otro. Entonces ahorita pongan atención, no se me vayan a desconcentrar. A ver, este va a ser el mercado de los fondos prestables. Esta es la tasa de interés real, ¿va? Aquí se determina un nivel de inversión. Con ese nivel de inversión yo determino este nivel de la función de producción, F de LK. Ya, bueno, entonces ya compré, con esa inversión yo compro capital y voy a emplear con ese también trabajo. ¿Ok? Entonces me voy al mercado de trabajo. Aquí tengo oferta de trabajo, demanda de trabajo, y aquí tengo el trabajo que es de equilibrio con el salario real. ¿Va? Entonces, vamos a ver. Y bueno, entonces aquí tengo este nivel de trabajo, me determina aquí en la curva de arriba un nivel de producción. Este me lo llevo para acá. Entonces aquí tengo ya la producción. ¿Sale? Entonces ese es el primer equilibrio en los 4 mercados.
¿vale? Luego, aquí tengo la oferta monetaria y tengo la demanda de dinero. Entonces tengo una tasa de interés nominal y tengo una cantidad de dinero. Ahora sí, otra vez vuelvo a preguntar, la primera, Tania. Que ¿cuál es el efecto del incremento M dentro del modelo clásico de los 4 mercados? A ver, va. Entonces, si incremento la oferta monetaria, ¿sí? El efecto que voy a tener es una baja en la tasa de interés nominal. Esta es la nominal, acuérdense. Y un aumento en M, ¿no? Entonces ahora sí, como M aumenta y 1 sobre B es fijo y el ingreso o el producto, aquí lo voy a poner como Q porque es lo mismo, bueno, voy a poner Y para que no se me hagan bolas, el producto son fijos, entonces el primer efecto que voy a tener es que M aumenta los precios y disminuye la tasa de interés nominal. ¿Sí? De aquí lo vemos. ¿Sí? ¿Ahí está claro o no? Chamacos. ¿Qué es lo que disminuye? ¿Cómo que queda? Pues aquí la tasa de interés nominal, ¿no? Ok, gracias. Y aumenta M, es lo primero. ¿Sí? Entonces aumenta M, aumentan los precios y aumenta la tasa, disminuye la tasa de interés nominal. Entonces, en la ecuación de Fisher yo voy a tener que va a disminuir la tasa de interés real, ¿no? Por el aumento en los precios y porque aumentaron los precios y porque disminuyó la tasa de interés nominal. ¿Sí? Entonces, tengo esto, tengo que disminuye la real. Si disminuye la real, ¿qué va a pasar? Fíjense, ¿qué va a pasar? Tiene dos lados. Si disminuye la tasa de interés real, va a haber esta cantidad de ahorro. ¿Sí? Entonces, al final, yo lo que voy a tener es que con esta cantidad de ahorro, ¿sí? Va a disminuir la inversión porque aquí, con una tasa de interés real más baja, la gente ahorra menos y las empresas quisieran a esa tasa invertir más, ¿no? Pero en ese primer momento, el ahorro, como el ahorro determina la inversión, entonces esto va a determinar el nivel de inversión. Entonces la inversión va a caer. Entonces la inversión disminuye porque el ahorro disminuyó. ¿Sí? Además, por otro lado, ¿qué va a pasar? Los precios crecieron. Entonces, si crecen los precios, pues esto va a hacer que el salario real disminuya. Entonces, esto me va a llevar a esta situación. Entonces, aquí esta es la oferta y esta es la demanda. Entonces, como lo fundamental es la oferta, va a disminuir el empleo, porque los que están dispuestos a trabajar a ese salario son menos. Y entonces se va a producir menos. Pero además, como se invierte menos, pues esto podría caerse para acá. Entonces, en general va a disminuir la producción, disminuye el empleo, y si disminuye la producción, pues esto se desplaza para acá, ¿no?
Y si tú tienes tu curva de demanda aquí, ¿qué va a pasar? Que tenías estos precios y ahora van a aumentar. Entonces, al final lo pueden resumir en lo siguiente. El incremento en la cantidad de dinero aumenta los precios, disminuye la tasa de interés nominal, disminuye la tasa de interés real, disminuye la inversión, disminuye la oferta de trabajo y disminuye la producción, lo que vuelve a aumentar los precios. ¿Sí? Todo eso tendría que explicar. Véanlo aquí. Ahí está. ¿Queda claro? Sí, muchas gracias. Va. Y en el caso del cambio técnico, profe. En el caso del cambio técnico, vamos a ver. En el caso del cambio técnico, lo que yo voy a tener es lo siguiente. Esto es S y esto es I. En el caso del cambio técnico, el cambio técnico va a incrementar la productividad marginal del capital. Entonces, esa productividad marginal del capital va a desplazar esta curva para acá. Entonces lo que va a producir es un incremento en la tasa de interés real, pero porque crece la rentabilidad. Entonces incrementa la tasa de interés real. Lo segundo es que va a modificar esta función. Entonces esta es la primera, f de KL, y entonces ahora va a producir este efecto, va a saltar esa función de producción. Entonces lo que vas a tener es que va a haber un salto también en la productividad de los trabajadores. Y entonces tú estabas aquí al principio, con el cambio técnico vas a ofrecer un mejor salario, va a haber más empleo. ¿Sí? Entonces aumenta el salario, aumenta el empleo. Tú estabas produciendo aquí, que sería más o menos esta cantidad de producto, y ahora te desplazas para acá y produces más. Bueno, imagínense que eso está ahí más o menos cuadradito. Entonces, si tuvieran una demanda aquí, pues lo que está pasando es que estaban en esta situación, tenían un precio acá y ahora van a caer los precios. Entonces fíjense cuál es la lógica. Incrementa la productividad, eso desplaza la curva de inversión, aumenta la tasa de interés real, el aumento en la inversión desplaza la función de producción hacia arriba, ¿sí? Y desplaza la curva de productividad marginal de los trabajadores, que es la demanda de trabajo,
aumenta el empleo, aumentan los salarios, aumenta el producto y disminuyen los precios. ¿Cómo ven? ¿Queda claro o no, chamacos? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, ya son las 10:30. Voy a poner los videos y nos andamos viendo la próxima semana, ¿eh? ¿La puedo hacer más chiquita? Ok. ¿Sale? Voy a dejar de grabar aquí.